Bienvenidos amigos a esta reflexión o evangelio del día de hoy, miércoles. Estamos en un tiempo de Pascua, de resurrección. Y por eso los evangelios de estos días nos llevan a escuchar la palabra de Dios con Hechos de los Apóstoles y a que Dios consolida ya en el mundo. Es que la palabra consolidar me suena, pero al mismo tiempo me deja como inestable. Consolida ya su ministerio. Ahorita les voy a explicar todo eso, pero voy a decir una cosa. Lo primero es que todos leemos la Biblia. Bueno, digamos todos leemos la Biblia, pero la Biblia no se puede leer por su propia cuenta. Esto es un error terrible. Leer la Biblia por su propia cuenta, te puede llevar a la condenación. Voy a explicarlo mostrándoles este celular que es la Biblia. Aquí está contenida la Biblia. Esta Biblia, que es el celular mío, que tiene la Biblia, leyéndola como Jesucristo la mandó y la enseñó, te lleva a la salvación. Pero esta misma Biblia, la mismita, si usted la lee por su propia cuenta y la interpreta por su propia cuenta, te lleva a la condenación, la misma Biblia. O te lleva a la salvación, o la misma Biblia te lleva a la condenación. Así es que es muy peligroso ponernos a leer la Biblia por nuestra propia cuenta. Es muy importante que ustedes entiendan que aquí en la Biblia no hay nada escrito, ni se dejó de escribir nada que sea de cumplimiento estricto. No hay nada. Aquí todo se tiene que cumplir, hasta la última tilde y coma de la palabra se cumple. Por lo tanto, aquí Dios no dejó abierto un espacio para que usted interprete la Biblia a como usted quiera y diga, es que lo que Él quiso decir fue. No, lo que dijo fue y así se cumple. Es muy peligroso. Por eso yo le llamo la atención tanto a los hermanos separados, a los protestantes. Vean muchachos. Si Jesucristo hace 2000 años nombró a 12 discípulos y les enseñó durante 3 años, pregúntense ¿para qué les enseñó durante 3 años? ¿Para qué se puso a escoger a 12? Pregúntense por qué en Mateo 16, 18 le entrega a Pedro las llaves del cielo. ¿Por qué le dio la autoridad para atar y desatar? ¿Por qué le entregó su iglesia? ¿Por qué resucitó y no se le presentó al pueblo entero, sino solamente a los 12? ¿Y por qué los mandó a predicar a esos 12 por el mundo entero? Y desde ahí hasta el día de hoy han venido predicando ese evangelio. Y llega un pastor mentiroso y ustedes, en vez de seguir la doctrina de Jesucristo tal y cual se la enseñaron sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, prefieron aceptar a un pastor mentiroso que la Biblia los llama de 2 maneras. Cuidado, vendrán profetas falsos, vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El mismo Jesucristo los llama lobos rapaces, profetas falsos, y ustedes prefieren creerle a ese profeta falso que de seguir la doctrina de Jesucristo. Pues bien, vuelvo y les repito, esta Biblia que los llevaba a la salvación, los va a llevar a la condenación por haber seguido a un demonio, a un profeta falso. El mismo Pablo también los dice, hacedores de la maldad. No es el mismo Cristo el que les dice malditos, hacedores de la maldad. Y Pablo también les dice, estoy asombrado de que tan pronto se salieron ustedes del evangelio de Cristo por seguir otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que pervierten el evangelio de Cristo. Pero si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito.
Es un maldito, una persona que tergiversea el Evangelio de Cristo y se lo lleva y lo enseña y lo predica a otra persona y lo saca y lo sonsaca de la Iglesia Católica. Es una cosa terrible, muchachos. Por eso cuando yo les hablo acá, yo no me puedo dejar guiar por lo que a mi mente se me llegue y crea que es correcto, porque puedo estar equivocado. Yo debo dejarme guiar por la doctrina de Jesucristo que está en la Iglesia Católica. Solo la Iglesia Católica tiene la verdad, nadie más. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Cristo le da esa verdad a la Iglesia Católica, que es base y fundamento de la verdad. Así está escrito en la Biblia. Hay personas que no les cuesta trabajo entender esto. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos de los Apóstoles 5, 17, 26. Mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. En aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera diciéndoles: marchaos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos. Convocaron el Sanedrín y de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada con toda la seguridad y a los centinelas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Cuando vemos la película Hechos de los Apóstoles, que ojalá ustedes se la vean, eso está ahí en YouTube, coloquen película Hechos de los Apóstoles y aparece la película con capítulos y versículos, toda completica está ahí desde que inicia hasta que termina, y uno ve la película y ya no es fascinante seguir la Biblia y seguir los capítulos y cómo estos personajes, actores y actrices actúan de una manera tan magistral como que pareciera a nosotros meternos al de pasado y ver a los Hechos de los Apóstoles hacer realmente todo esto. Pues en esta partecita nos muestran que los mandaron a encarcelar, los metieron a la cárcel porque los querían juzgar por lo que estaban predicando. Pero dice la Escritura que un ángel se les apareció y les dice: salgan de allí y váyanse a seguir predicando al pueblo. Hay una pregunta que yo me he hecho, muchachos, pero eso sí ya es pregunta mía, nada que ver con la Biblia, que yo me hacía esta pregunta: venga, si Pedro es el elegido de Dios, ¿por qué Dios permitió que mataran a Pedro? ¿Por qué lo permitió? Si Pablo era un elegido de Dios, ¿por qué Dios permitió que decapitaran a Pablo? ¿Por qué lo permitió? Y aquí vemos que Dios los metieron en la cárcel y mandó un ángel a que los rescatara de la cárcel. Esas preguntas que yo me hacía, yo tengo la respuesta para mí. Y en algún momento, si el que quiera saberlas, yo se las puedo decir cuál es la respuesta. Pues bien, aquí lo que nos tenemos que guiar es que Dios mandó un ángel para que liberara a estos prisioneros y los llevara al templo para que siguieran predicando. Y efectivamente eso fue lo que hicieron. Luego, sin percatarse, sin darse cuenta, los sumos sacerdotes al otro día, ellos se reunieron allá todos contentos pensando que iban a hacerle un juicio a los que estaban en la cárcel.
Y ahí mismo convocaron a todo el mundo y apenas estuvieron todo el mundo, bueno, ahorita sí vamos a llamar a los prisioneros, tráiganme los prisioneros. Y cuando van los prisioneros, por ningún lado, ni siquiera los que lo estaban cuidando sabían qué había pasado, pues el ángel los había soltado y ellos no se percataron ni supieron cómo. No abrieron barrotes, dice que no se abrieron barrotes ni nada. Sencillamente Dios utilizando a los hombres para manifestar lo que yo les dije ahorita. Dios ya comenzó a hacer lo que Él había iniciado cuando se bautizó, que era encender el mundo, y el mundo ya comienza a encenderse con la predicación de estos hombres. Jesucristo durante 3 años le enseñó a estos discípulos, y estos discípulos aprendieron, y ahorita comienzan a encender ellos el mundo a través de Jesucristo con su palabra y el Espíritu Santo. Es lo que observamos pues en este primer capítulo o primera lectura del día de hoy. Hemos encontrado, y bueno, al oír estas palabras ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado, pero uno se presentó y les dijo: mira, los hombres están en el templo enseñando. Y luego vamos a tener aquí una continuación, porque aquí continuará. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza por miedo a que el pueblo los apedrease. Mañana seguramente vamos a encontrar el juicio de estos hombres que acaban de traer. Salmo 33, 2, 9. El afligido invocó al Señor y el Señor lo escuchó. Aquí nos damos cuenta de qué se trata esta primera lectura. El afligido invocó al Señor y el Señor lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Hay 2 frases acá que me gustan, 2 frases que me encantan de esta lectura, que me sirve para mí. Esta. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Cuando tenemos problemas, dificultades, invoquemos el nombre del Señor, busquemos al nombre del Señor. Por eso el Señor nos dice, ¿cómo es que dice? Pero ¿por qué se me fue? Ay, se me fue pues totalmente. Buscarlo. Se me fue. Después se la digo. Vamos a leer el Santo Evangelio Juan 3. Y la segunda frase es: dichoso el que se acoge a Él. Vamos a leer el Evangelio Juan 3, 16, 21. Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por Él. Me dio a bostezadera. Bueno, muchachos, vean, antes de iniciar este evangelio, tengo que decirles, dichoso el que se acoge a Él, y les voy a recordar para que ustedes lo entiendan. Creer en Jesucristo no es decir, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Muchachos, espero que hayan entendido este evangelio del día de hoy. Si alguien quiere refutarme o ampliarme o corregirme, hágale, mijo. Llámeme al 316-782-7170 y debatimos sobre la palabra de Dios. Con la Biblia en la mano, porque yo no les voy a hablar de otra cosa sino de la Biblia. Si está escrito en la Biblia, es palabra de Dios. Pero si usted me va a decir cosas por su propia cuenta, yo le voy a preguntar, ¿y eso dónde está escrito en la Biblia? Eso no es palabra de Dios. Por lo tanto, no sirve para nada. Todo lo que debemos hacer en el mundo está en la Biblia. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.